Hola, soy David López y en este video les voy a explicar el tema punteros en lenguaje C. En primer lugar, vamos a explicar un poco sobre cómo se maneja la memoria. Sabemos que las variables están almacenadas en la memoria RAM, ¿sí? Que es esta memoria que cuando se apaga la computadora o se deja de energizar por algún motivo, se borra. A su vez, la memoria RAM se divide en lo que llamamos celdas, que son como casilleros, cada uno de los cuales tiene un tamaño de un byte. Cada celda tiene una dirección única, que es un número que le permite identificarse para poder accederse, y una variable, como sabemos, va a ocupar una o más celdas debido a que, según su tipo, puede ocupar más de un byte. Todas las variables tienen entonces asociada una dirección que, en el caso en que ocupen más de una celda, es la dirección de la primera celda que ocupan. Acá tenemos un ejemplo donde en un programa en C declaramos una variable x de tipo int, por lo cual va a ocupar 4 bytes, y le asignamos el valor 2. ¿Sí? Entonces, esto significa que en algún lugar de la memoria se van a reservar estos 4 bytes. ¿Sí? En este caso, supusimos que fue a partir de la posición 1003, y entonces, usando estos 4 bytes, se almacena el valor 2, que es el que asignamos a la variable. Un siguiente ejemplo para una variable un poco más compleja de tipo estructura. Bueno, en este código estamos declarando un tipo de datos llamado struct estructura, el cual tiene un campo llamado x que es de tipo int y otro campo que es de tipo char y se llama i. Luego acá declaramos una variable llamada e1 con este tipo de datos y asignamos 3 al campo x, ¿sí? De esta variable 1 y asignamos el carácter a al campo i. Entonces, en memoria, lo que ustedes van a ver es que se van a estar ocupando estas 5 celdas, ¿sí? Donde estas primeras 4 corresponden al campo x, que es de tipo int, y la última y quinta celda corresponde al campo i, que es de tipo char, por eso contiene la a, y en los otros 4 bytes contiene el valor 3, ¿sí? Y la suma de todas esas celdas corresponde a la variable completa e1. Un tercer ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de los vectores? Bueno, en este caso, como ejemplo, declaramos un vector llamado vec de 3 posiciones. El tipo de datos de cada posición es short, ¿sí? Que como ustedes recordarán, el short es un entero, pero de menor tamaño, que ocupa solamente 2 bytes. ¿Sí? Entonces luego a las 3 posiciones del vector le asignamos los valores enteros 1, 2 y 3. Entonces en memoria esto quedaría distribuido de la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos la primera posición del vector con sus 2 bytes conteniendo el valor 1. Luego viene la siguiente posición del vector con el valor 2. Y por último, la tercera posición del vector con el valor 3. ¿Sí? Es decir, que este vector en total ocupa 6 bytes o lo que es lo mismo, 6 celdas de memoria. ¿Sí? Bien, ¿qué ocurre en el caso de las matrices? Bueno, acá tenemos un programa donde declaramos una matriz llamada M que tiene 3 filas y 2 columnas, como se muestra acá. A continuación le asignamos valores a todas esas celdas, teniendo en cuenta que es una matriz de tipo char, así que podemos asignarle caracteres, ¿sí? Entonces les asignamos los valores A, B, C, D, E, F, ¿sí? Dependiendo de la fila y la columna. ¿Sí? Entonces, esto es la forma en que nosotros visualizamos la matriz en forma lógica, pero en realidad la disposición de memoria, dado que en la memoria RAM no existe el concepto de filas y columnas, bueno, lo que va a ocurrir es que en realidad todos estos datos se almacenan en forma lineal, uno a continuación del otro. ¿Y de qué forma? Bueno, primero se va a almacenar la primera fila, ¿sí? Esto sería A y B, o sea, la posición M00 y M01. Bueno, luego la segunda fila y por último la tercera fila. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos obtener la dirección de memoria en la que está almacenada una variable? Bueno, para eso tenemos lo que se llama el operador dirección, que es el famoso ampersand que ustedes ya conocen, que dada una variable me devuelve su dirección.
Entonces, como ejemplo de esto, acá tenemos un fragmento de código, bueno, donde declaramos la variable x, que es de tipo int, le asignamos el valor 2, ¿sí? Acá vemos el almacenamiento de esa variable en memoria con sus 4 bytes, y luego en esta instrucción mostramos el valor de x, que es 2, como todos sabemos, y en la siguiente línea, con este segundo printf, lo que vamos a querer visualizar en pantalla es la dirección en la que está almacenada esa variable. Por eso vamos a estar mostrando ampersand x y vamos a estar usando este formato %p, que justamente es el que se utiliza para mostrar direcciones de memoria, ¿sí? La p viene de la palabra puntero, que es lo que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, en esta segunda línea, el valor que vamos a estar mostrando es el valor 1003, de acuerdo a cómo está dispuesto esto en memoria, ¿sí? Por supuesto, estas direcciones son ficticias. Si ustedes ejecutan esto en su máquina, seguramente no van a ver 1003, sino que, bueno, la dirección que se muestre va a depender justamente de la computadora y en el momento en que eso ocurra, ¿no? Las direcciones, bueno, se asignan según la disponibilidad en ese momento. Bien, entonces ahora sí, pasando concretamente al tema punteros, bueno, vamos a definir que un puntero es un tipo especial de variable que sirve para almacenar una dirección de memoria. Entonces decimos que un puntero apunta a una variable si su contenido es la dirección de esa variable. Para poder usar punteros los tenemos que declarar indicando a qué tipo de datos van a apuntar, ¿sí? Por ejemplo, si van a apuntar a datos de tipo int, de tipo float, de tipo estructura, void, que es un tipo que vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces acá tenemos estos tres ejemplos de declaración de variables de tipo puntero, ¿sí? Lo primero que ustedes pueden observar en cada uno de estos tres nombres de variables es que comienzan con un asterisco, ¿sí? El asterisco en la declaración justamente es lo que me dice que esa variable va a ser un puntero. Y luego el tipo de datos que está más hacia la izquierda significa a qué tipo de datos va a apuntar ese puntero. Es decir, por ejemplo acá, asterisco P1, con esto estoy diciendo que esta variable P1 la voy a utilizar para almacenar direcciones de memoria de variables que son de tipo int, ¿sí? Lo mismo en este caso con float y lo mismo con P3, que serían para apuntar a variables de tipo struct producto, ¿sí? Esto vamos a empezar a ver una serie de ejemplos para que se vea mucho más claro. Entonces fíjense que en este ejemplo, bueno, declaramos nuestra variable x, supongamos que se almacena en la dirección 90, y luego declaramos otra variable que es asterisco p, que por el asterisco se dan cuenta que es un puntero. Supongamos que la dirección disponible para que esta variable p se almacene en memoria es a partir de la dirección 96, ¿sí? Entonces luego a x le asignamos el valor 2, es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Se almacena el valor 2 en estos 4 bytes. Y luego a la variable p, que recuerden que los punteros son variables en definitiva, le vamos a asignar como contenido la dirección de memoria de x. Bueno, ¿cuál es la dirección de memoria de x? Si ustedes se fijan en este diagrama, habíamos dicho que x está almacenado en la posición 90. Por lo tanto, en el contenido de la variable p vamos a almacenar el valor 90, ¿sí? Entonces, luego de esto, vamos a mostrar unas cosas con printf. Entonces decimos en esta primera línea para mostrar cosas, que la dirección de x es, bueno, tanto, que la vamos a mostrar con ampersand x, y el valor es este otro, que mostramos directamente el contenido de x, ¿sí? Entonces acá vamos a estar mostrando 90, porque x está almacenado en la dirección 90, y bueno, y su contenido, como ya vimos, es 2, ¿sí? En la segunda línea vamos a estar mostrando la dirección de P y el valor almacenado en P. Entonces, acá vamos a estar mostrando 96 porque mi variable P está almacenada, fíjense acá, a partir de la dirección 96, y su valor, o sea, el contenido de la variable P, que es un puntero, es el valor 90, que justamente recuerdan que dijimos que es la dirección de X, que es lo que le asigné en esta línea. Bien, por otro lado tenemos el operador asterisco, que además de utilizarse en la declaración de variables de puntero,
se puede utilizar luego para hacer operaciones, ¿sí? Y entonces este operador asterisco me permite obtener la variable que está apuntada por un puntero, ¿sí? Es como de alguna forma la inversa del ampersand, ¿sí? Yo tenía una variable, con el ampersand obtenía una dirección o un puntero a esa variable. En cambio, con el asterisco yo tengo un puntero, es decir, una dirección de memoria, y con el asterisco obtengo la variable que está almacenada en esa dirección de memoria, ¿sí? Este comentario es importante. Este asterisco lo voy a poder utilizar siempre y cuando el puntero contenga una dirección válida, ¿sí? Si yo declaro un puntero, por ejemplo, y no le asigno ningún valor, bueno, no lo voy a poder utilizar para acceder a ningún lado. Entonces, acá tenemos un ejemplo de uso de este operador, ¿sí? Declaramos, bueno, como siempre, una variable x de tipo entera y una variable p que es de tipo puntero a enteros. A x le asignamos el valor 2, ¿sí? Que lo dibujamos acá, suponemos que x se almacenó en la dirección 90. A p le asignamos la dirección de x, ¿sí? Es decir, que le asignamos 90 como contenido a p, que a su vez está almacenado en la dirección 96. Y acá con este printf vamos a estar mostrando la dirección de x utilizando este puntero p, y luego vamos a mostrar el valor de x, que lo vamos a estar mostrando utilizando también el puntero p con el operador indirección, ¿sí? Entonces, si ejecutamos esta línea, acá me va a dar 90, que es justamente la dirección de x, y como valor de x me va a dar 2, lo cual nosotros ya sabíamos, pero lo interesante de esta línea es que mostramos el 2 sin utilizar el nombre x, sino que lo hicimos mediante el puntero p. Bien, en la siguiente línea, fíjense qué es lo que estamos haciendo, que es interesante. Con asterisco p, nosotros lo que estamos diciendo es que queremos acceder a la variable que está apuntada por p, es decir, que con este p que me lleva a la dirección 90, bueno, yo estaría accediendo a esta zona de memoria, estos 4 bytes, y ese valor con el operador más lo voy a incrementar, ¿sí? Es decir, que este valor que era un 2, con el más lo voy a estar incrementando para que sea un 3. Si ahora yo repito la misma línea de arriba, fíjense que los valores que muestro son 90, bueno, que es el mismo de antes porque x no cambió de lugar, pero sí cambió su valor porque lo incrementé con este operador más. Bien, relaciones que tenemos entre punteros y vectores. Esto es importante. Los vectores son punteros. ¿Cómo funcionan estos vectores como punteros? Bueno, justamente el nombre del vector apunta al primer elemento, ¿sí? Entonces, por eso es que se puede utilizar indistintamente tanto el operador asterisco, ¿sí? El operador indirección, como los corchetes para poder acceder a el valor en una determinada posición del vector, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo declaro un vector llamado A de 10 posiciones, luego declaro un puntero llamado PA. A este puntero PA, lo que estoy haciendo con esta línea es asignarle la dirección de memoria del primer elemento del vector, ¿sí? Entonces, si mostramos un diagrama de las posiciones del vector, ¿sí? Este es el vector A con todas sus 10 posiciones. La primera sería la posición 0, y este puntero PA, por lo que hice acá de asignarle la dirección del primer elemento, digo que va a estar apuntando entonces al primer elemento del vector, ¿sí? Entonces luego, si yo hiciera PA más 1, eso me daría, digamos, me llevaría al segundo elemento del vector. PA más 2 me llevaría al tercer elemento del vector, etcétera, ¿sí? Sobre este tema vamos a volver más adelante, que es lo que se llama utilizar aritmética de punteros, que es sumarle un valor a un puntero para desplazarlo, ¿sí? Hacer que el puntero apunte a el valor siguiente o el anterior. Bueno, de la misma forma tenemos este ejemplo en el cual declaramos este vector b de 10 posiciones. Bueno, a la primera posición le asignamos el valor 15, y a la posición 4 le asignamos el valor 32, ¿sí? Esto lo podemos ver acá. Bueno, el resto de las posiciones no les asigné valor, así que no sé qué es lo que tienen, no me interesa tampoco. Y luego, con esta instrucción printf, estoy mostrando la dirección de memoria donde comienza el vector,
¿sí? Entonces por eso voy a estar mostrando 1001 de acuerdo a este diagrama. Con esta segunda instrucción, utilizando este formato HHD, ¿sí? Que alguna vez hablamos ya de él, que se utiliza para mostrar variables de tipo char como si fuesen enteros, pero de menor tamaño, porque sabemos que el tipo char ocupa solo un byte, ¿sí? Pero bueno, utilizando eso, voy a estar mostrando el contenido, es decir, el valor que está almacenado en la posición apuntada por B, que recuerdan que es justamente, si yo digo B a secas, estoy apuntando a la primera posición del vector. Por ese motivo, esto va a imprimir el valor 15, que es el primer valor, ¿sí? Y por último, en esta última línea, estoy mostrando, el asterisco me dice que muestre el valor que está almacenado en lo que viene a la derecha, que es un puntero, que es B, pero fíjense que es B desplazado en 4 posiciones, ¿sí? Es decir, que B más 4 no apunta al primer elemento, sino que apunta 1, 2, 3, 4 posiciones más abajo, es decir, que esto me va a estar mostrando 32, ¿sí? Que es el valor que está almacenado justamente en la cuarta posición, ¿sí? Fíjense que en esta línea es muy importante este juego de paréntesis, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría? Si yo no tuviese estos paréntesis, el resultado sería distinto. ¿Por qué? Porque estaría aplicando el asterisco solamente a B, lo cual esto me estaría dando, como en la línea de arriba, 15, y a ese 15 yo le sumaría 4, entonces estaría visualizando acá el valor 19 en lugar de 32. Bien, entonces como conclusión sobre la relación entre punteros y vectores, podemos decir que si B es un vector, entonces B tomado la posición I es lo mismo que hacer B más I, digamos, utilizando B como un puntero, desplazándolo con el operador más I posiciones, eso ponerlo entre paréntesis y a todo eso aplicarle el operador asterisco para obtener el valor de esa posición. Bueno, también tenemos una relación entre punteros y matrices, como ustedes podrían imaginarse, y la relación es que una matriz la podemos ver como si fuese un vector de vectores, ¿sí? Donde cada uno de estos vectores son las filas. Entonces, el nombre de la matriz va a actuar como un vector de punteros, donde cada uno de estos punteros es el vector fila, ¿sí? Esto en un diagrama lo podríamos ver de la siguiente forma. Si tenemos esta matriz que se llama mat, bueno, la matriz en realidad lo que contiene es la dirección del primer elemento del vector de direcciones filas, ¿sí? Entonces, todo esto que tenemos acá verticalmente sería como un vector de punteros, donde cada puntero me lleva a cada una de las filas completas de esa matriz, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo donde declaramos una matriz de 3 filas y 2 columnas de tipo char y un vector, perdón, un puntero también de tipo char. A la matriz le asignamos los valores que habíamos visto antes, ¿sí? Con lo cual tendríamos esto, eh, tendríamos declarado esta matriz, ¿sí? Que la podemos ver de esta forma. Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila. Y fíjense que este vector P que declaramos acá lo vamos a usar para asignarle lo que sería el vector última fila, ¿sí? O sea, voy a utilizar P como este vector que estoy marcando acá con el mouse, ¿sí? Que es un vector de 2 elementos que corresponden a las columnas de esa última fila, ¿sí? Entonces, acá con este printf, fíjense qué es lo que voy a estar haciendo. Bueno, quiero mostrar de este puntero tomado como un vector fila el elemento 1, o sea, el segundo elemento, es decir, que me va a mostrar la f, que es este valor, ¿sí? Esto mismo, representado como realmente se almacena en la memoria, sería lo siguiente, ¿no? Tenemos la matriz, como explicamos antes, donde estos son todos los elementos que se almacenan linealmente, uno a continuación de otro. Bueno, entonces, tomando m como vector de filas, que es lo que se muestra acá abajo, bueno, yo tomé la última fila con esta línea, ¿sí? Y a su vez de ese vector última fila que está marcado en rojo, bueno, tomé el elemento 1, ¿está bien? Que sería justamente este que marcamos acá en azul, que es el segundo elemento de la fila, o sea, último elemento de la matriz.
Bien, volviendo al tema aritmética de punteros, que algo ya habíamos adelantado. Bueno, la aritmética de punteros significa que a los punteros yo les puedo sumar o restar un entero, ¿sí? Para hacer que apunten a los elementos siguientes o anterior. O también puedo restar punteros, si tengo dos punteros, los puedo restar para saber la distancia en unidades del dato al que apuntan. ¿Sí? Esto suena medio raro, pero concretamente significa que si yo tengo un puntero que apunta al, digamos, tercer elemento de un vector y a eso le resto otro puntero que apunta al primer elemento de un vector, bueno, la diferencia me va a dar 2 porque del primero al tercero significa que tengo dos elementos. Bueno, simplemente esa es la idea. ¿Sí? Y algo que hay que tener en cuenta es que los nombres de vectores y matrices estáticos, ¿qué significa esto? Bueno, significa los vectores y matrices que se declaran con los corchetes, ¿sí? Como por ejemplo esto, cuando yo tengo int b100, bueno, eh, a esos nombres yo no los puedo modificar con aritmética de punteros porque se considera que son fijos, ¿sí? Que es lo que dice acá, que son punteros constantes. ¿Sí? Pero lo que sí puedo hacer es aplicarles aritmética, ¿sí? Usarlos dentro de aritmética para, a partir de esos nombres, acceder a elementos que están antes o después, siempre y cuando yo no quiera modificar esos nombres. ¿Sí? Esto se va a ver en las siguientes diapositivas en algunos ejemplos. En este primer ejemplo, sobre aritmética de punteros, bueno, declaramos un vector de cuatro posiciones enteras con estos valores, 10, 20, 30 y 40. Declaramos luego un puntero P y luego hacemos P igual a B, que es lo mismo que si yo hiciera P igual la dirección de memoria del primer elemento del vector. ¿Sí? Luego utilizamos un ciclo que se va a repetir cuatro veces y lo que vamos a estar mostrando en cada iteración del ciclo es la dirección que tengo almacenada, en que tengo almacenado determinado elemento de ese vector que voy a ir recorriendo y también voy a mostrar el valor. ¿Cómo hago para mostrar esas dos cosas? Bueno, la dirección es P, que es el puntero, ¿sí? Que recuerdan que lo inicializamos acá haciendo que al principio apunte al primer elemento del vector y con asterisco P eso me da el valor que está almacenado en esa posición. ¿Sí? Una vez que hice eso con una posición, con este P++ lo que hago es incrementar, o sea, modificar el puntero para que apunte a la dirección siguiente de ese vector. ¿Sí? En realidad no es a la siguiente dirección de memoria, no es a la siguiente celda, sino que es al siguiente elemento del vector, que eso implica, en este caso, que los elementos son de tipo int, eso implica correrme 4 bytes porque cada int ocupa 4 bytes, o sea que cada vez que yo hago un más acá, la dirección de memoria que se va a mostrar acá, ¿sí? Se va a correr 4 bytes, porque eso es lo que ocupa un int. Bueno, justamente eso es lo que me está diciendo acá. Cada vez que yo incremento un puntero que es de algún tipo t, llamémoslo t, ¿sí? ¿Cuántos bytes se van a avanzar? O sea, ¿cuántas celdas de memoria? Bueno, justamente size of t bytes, ¿sí? Es decir, un elemento, lo que ocupa un elemento de ese tipo t en un vector. En el siguiente ejemplo, bueno, declaramos el mismo vector con los mismos valores, declaramos el mismo puntero, acá lo inicializamos de la misma forma, haciendo que apunte al primer elemento del vector, y luego acá tenemos esta línea que yo la tengo comentada, porque si realmente quisiéramos ejecutarla, esto me va a dar un error de compilación. ¿Por qué? Porque estoy tratando de incrementar, o sea, modificar el nombre B. Y habíamos dicho en la diapositiva que como B está declarado de esta forma, en forma estática, no lo puedo modificar. ¿Sí? Pero lo que sí puedo hacer justamente es, bueno, un poco, hay varias cosas que puedo hacer, ¿no? Una es hacer lo que hice acá, SB, copiarlo en un vector, perdón, en un puntero, en el puntero P, y modificar el puntero P, eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo acá que hice P++, bueno, yo tenía en realidad al principio que P, cuando lo declaré acá, haciendo que apunte a B, estaba apuntando a este valor, ¿sí? Una vez que yo hago este P++, bueno, estoy corriendo este puntero para hacer que apunte al segundo elemento, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo aplique este printf que muestre el contenido apuntado por P, voy a mostrar este 20 porque lo desplacé a la segunda posición en esta línea. ¿Sí?
Y entonces, otras cosas que puedo hacer, ¿sí? Fíjense que en esta línea no estoy usando P, sino que estoy usando B, que habíamos dicho que yo no lo puedo modificar como, como quería hacer acá con aritmética, pero sí lo puedo usar dentro de una expresión aritmética, ¿sí? Fíjense que esto que hago acá es hacer b más 1, con lo cual no estoy modificando el valor de b, pero sí me estoy refiriendo al siguiente elemento al que apunta b. Si b apunta al primer elemento del vector, eh, o sea 10, bueno, b más 1 apunta al elemento 20, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo con la siguiente línea, donde acá sí uso P, pero como P ya estaba corrido hacia el 20, bueno, P más 1 entonces me va a dar el 30. Y esta última línea, acá yo les dejo la pregunta, ¿qué pasa en este caso? Bueno, de donde apunta P, yo me tendría que correr 3 posiciones, ¿sí? Pero recuerden que P quedó apuntando al 20, si yo me muevo 3 posiciones, voy a 30, 40 y la siguiente me fui del vector, ¿sí? O sea que esto podría generar un error en tiempo de ejecución del tipo violación de segmento, o bien mostrar basura porque estoy accediendo datos que en realidad no pertenecen al vector, ¿sí? Entonces, a modo de resumen de aritmética de punteros, sabemos que si B es un vector, podemos afirmar todo esto, ¿no? Que B es lo mismo que el ampersand, o sea, la dirección de memoria del primer elemento del vector, ¿sí? Entonces, B más I es lo mismo que la dirección de memoria del elemento I del vector. B más I, pero con el operador indirección, bueno, lo que significa es el contenido, o sea, el valor que está almacenado en la dirección I. Y asterisco B, sería como un caso particular del anterior, cuando I vale 0, bueno, es el valor que está almacenado en la posición 0, o sea, la primera posición del vector. Bien, y como último tema para esta presentación, vamos a explicar lo que significa el pasaje de argumentos por valor y por referencia, ¿sí? Pasaje de argumentos, recuerdan que argumentos son lo que yo le paso a una función para que la función haga sus cálculos con esos datos que yo le estoy traspasando, ¿sí? Entonces, en lenguaje C, los argumentos normalmente pasan por valor. ¿Qué significa pasar por valor? Significa que lo que se pasa, si yo le paso una variable, en realidad no le estoy pasando esa variable original, sino que le estoy pasando una copia del valor de esa variable, ¿sí? Entonces, como ejemplo, acá tenemos el siguiente código donde tenemos esta función que se llama incrementa, que recibe dos argumentos de tipo short, ¿sí? Solamente que el argumento, el primero, al que llamo x, bueno, una variable sencilla de tipo short, y el segundo argumento en realidad es un puntero de tipo short. Y simplemente lo que hace esta función es incrementar ambos valores recibidos como argumento. Entonces va a ser x más más, y lo mismo va a ser con y, pero teniendo en cuenta que y, como es un puntero, en realidad primero tengo que obtener el valor con el asterisco, y luego, una vez que hice eso de obtener el valor, ahí sí le aplico el incremento, ¿sí? Y acá tenemos esta función main que simplemente declara dos variables, a y b. A la variable a le asigna el valor 1, a la variable b le asigna el valor 2 y declara también un puntero p, ¿sí? Al puntero p le asigna la dirección de esta variable b a la cual ya le había dado el valor 2, ¿sí? Y ahora simplemente lo que voy a estar haciendo acá es mostrar los valores de estas variables a y b, que como sabemos es 1 y 2, ¿sí? Porque se los asignamos acá. Luego invocamos a esta función incrementa, ¿sí? Que habíamos explicado antes, pasándole la variable a y el puntero p, porque recuerden que lo que necesita para el segundo argumento es la dirección de memoria, ¿sí? Y la dirección de memoria de b la tengo en el puntero p, como se ve en esta línea. Y luego lo que va a hacer el programa antes de finalizar es mostrar nuevamente lo mismo, ¿sí? Los valores de A y los valores de B luego de ejecutada ya la función que incrementa. Entonces yo le pregunto a ustedes qué es lo que creen que va a mostrar esta función, ¿sí? Perdón, este programa. Si antes de incrementar las variables A y B valían 1 y 2, bueno, ¿cuánto valdrán después de incrementar? Bueno,
La respuesta de esto es que me va a mostrar 1 para la variable A y 3 para la variable B. Es decir, la variable B se incrementó como esperábamos y la variable A algo pasó que siguió como estaba antes. Bueno, vamos a explicar qué es lo que ocurrió. Justamente tiene que ver con esto del pasaje de argumentos por valor o por referencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver la memoria, ¿sí? Si estamos en el programa principal, el main, bueno, tenemos declaradas las variables A y B. Supongamos que la A está en la dirección 50 y la B está en la dirección 90. Cada una ocupa 2 bytes porque son de tipo short. A la variable A le di el valor 1 y la variable B le di el valor 2. ¿Sí? Luego tenemos declarado también el puntero P, que, bueno, supongamos por poner alguna dirección que está almacenado en la dirección 3200, ¿sí? No es relevante para este problema. Em, y como al puntero P, si volvemos al código, recuerdan que yo al puntero P le asigno la dirección de B. Como B está en la dirección 90, significa que como contenido almacenado en estos bytes que ocupa el puntero, ¿sí? Que en este caso yo marqué 4, esto sería para una plataforma de 32 bits. En una plataforma de 64 ocuparía el doble, o sea, 8 bytes, pero bueno, para hacerlo simple en los ejemplos y los dibujos, lo tomamos de a 4, ¿sí? Entonces, este puntero P podemos decir que está apuntando a la variable B, ¿sí? ¿Por qué? Porque su contenido es la dirección de esa variable, que es 90, ¿sí? Y B vemos que está en la dirección 90. Bien, ahora ¿qué pasa? Nosotros invocamos a la función incrementa, ¿sí? Esto lo hace el main. ¿Y qué pasa en la función incrementa? Bueno, la función incrementa va a tener también su zona de memoria con sus argumentos, que es lo que recibe, y para el argumento X, ¿sí? Como es un argumento de tipo normal, o sea, de tipo short, no es un puntero, bueno, lo que recibe en realidad es una copia de este valor 1, ¿sí? Que va a estar almacenado en otra dirección de memoria. Acá yo supuse 5001, ¿sí? Para el argumento Y, que es de tipo puntero, bueno, como siempre, en realidad va a recibir también una copia. Fíjense que este 90 que yo tenía en el puntero P, ahora tengo una copia acá en el puntero I, ¿sí? Pero fíjense que no es el mismo 90, ¿no? Porque en el main esto es un 90 que está en la dirección 3200 y acá es un 90 que está en la dirección 5400, ¿sí? Es decir, son dos copias distintas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En realidad, como tanto este 90 como este 90 son dos punteros que se utilizan para acceder a la variable B, ¿sí? Fíjense que ambos me llevan, si bien son copias distintas, me llevan al mismo lugar. Entonces, cuando yo incremente, lo que voy a estar incrementando es este valor al que llego por cualquiera de los dos punteros y el 2 se me va a convertir en un 3, que es lo que vimos cuando ejecutamos en el programa, ¿sí? En cambio, este X, sí, yo dentro de la función incrementa lo voy a estar incrementando a 2, no es que eso no funcionó, pero lo que pasa es que estoy incrementando este valor, ¿sí? Que pasa a ser 2, pero cuando salga de la función y vuelva al main, este valor, que es el que yo tenía originalmente, quedó intacto, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que dice acá, ¿no? Aunque P e I son dos copias distintas, o sea, me refiero a este puntero y este puntero, son dos copias distintas de la dirección de B, bueno, ambas apuntan al mismo lugar, que es B, justamente, y por eso la modificación ocurre sobre el valor original, que es el único que tengo, digamos, no tengo dos copias de este valor 2, ¿sí? Bien, entonces, como este corolario, ¿sí? O resumen, estamos diciendo que esto que hice de pasar un puntero a una variable en lugar de pasar la variable en sí, bueno, es una forma de pasar el argumento B por referencia, ¿sí? Esto es justamente lo mismo que cuando nosotros tenemos un scanf, que ustedes recuerdan que tenían que ponerle el ampersand para que la función scanf realmente pudiera escribir en esa variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no ponía el ampersand pasaría lo que pasó con esta variable A, que está bien, scanf modifica su copia, pero mi variable original sigue teniendo el mismo valor de siempre. Así que bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias.